gobernador progresista Henry Falcón, acompañado de los sindicatos, realizó un acto para anunciar diferentes beneficios para el personal del Ejecutivo Regional, como nivelación de salarios mínimos y pago de cesta ticket, esto con el fin de cubrir sus necesidades. Asimismo, destacó otras medidas que buscan beneficiar directamente a los empleados de la gobernación y de instituciones dependientes. Estamos recibiendo los excedentes fiscales del segundo trimestre del año. Y como ustedes saben que nuestro presupuesto es muy deficitario, el presupuesto de todas las gobernaciones y todas las alcaldías del país. Son presupuestos muy deficitarios porque primero tenemos una condición muy especial en Venezuela. El crecimiento inflacionario prácticamente arrasa y pulveriza el salario del trabajador, pero también nos ocurre a nosotros a nivel presupuestario, a nivel financiero. Y redujimos en lo posible el gasto de inversión para atender lo que ya sabíamos iba a ser determinante en este nuevo periodo, en este nuevo ejercicio fiscal, cosa que a la final, fíjense, ha sido mucho más severo el problema inflacionario y el problema del desabastecimiento, que muchos trabajadores, el salario mínimo que recibió varios ajustes el año pasado y que este año se han hecho 2 ajustes al salario mínimo y se han anunciado ajustes de la cesta ticket, y ya el Ejecutivo Nacional comienza también a hablar de la posibilidad de 2 ajustes más al salario mínimo e incluso de la cesta ticket. ¿Por qué digo que nuestros presupuestos, además de deficitarios, son casi que imposible o de imposible actualización? Porque el punto de partida para alimentar nuestros presupuestos o las fuentes de financiamiento de los presupuestos regionales son prácticamente las mismas que existen, que están en la Constitución, pero no hay una fuente de financiamiento real más efectiva, como es el caso, por ejemplo, del planteamiento que se ha venido haciendo y que aprobó la Asamblea Nacional recientemente, después de yo no sé cuántos años, después de 1999, de la Ley de la Hacienda Pública Estatal, que aquí también lo dijimos en una oportunidad. La posibilidad de que las gobernaciones puedan tener pulmón propio y uno no dependa exclusivamente del Ejecutivo Nacional. Entonces, todo esto nos invita, le decía yo a las organizaciones sindicales, primero tenemos que ser muy creativos en esto. Aunque quisiéramos, no podemos manejar las cosas con el patrón que venía dominando la relación patrono-trabajador a través de las organizaciones sindicales. Y debemos implementar muchos mecanismos de entendimiento y de concertación para que podamos a su vez ponderar la expectativa del trabajador, su realidad socioeconómica con la realidad financiera y presupuestaria de la gobernación del Estado. Ahora, nosotros tenemos en la gobernación 30 y pico de mil de trabajadores. 3 sectores que son determinantes en esto: sector seguridad, sector salud, sector educación. De allí que en las conversaciones de las organizaciones sindicales, yo les decía, primero tenemos que ser muy realistas, objetivos, y tenemos que ser muy creativos en esto. No se trata aquí de desconocer para nada el derecho de una u otra organización sindical y mucho menos de un trabajador frente al otro. Y en vista de toda esta circunstancia, lo que ocurre en el país, yo le decía a los sindicatos, primero, algunas medidas, algunas decisiones. 1, tenemos que flexibilizar en lo posible, la jornada laboral. Es un poco seguir en la jornada que ya veníamos cumpliendo sobre la base de un decreto del Ejecutivo Nacional, y entonces cumplir la jornada hasta la 1 de la tarde. Que el trabajador también, con cada uno de los directores y los presidentes de entes descentralizados, se coordinara un esquema que permita que por lo menos según el número de la cédula, ese trabajador también tenga un día libre. Por esto de buscar los alimentos, se planteó la necesidad de
mejorar no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, el derecho de la cesta ticket. Se nos pidió la posibilidad de cancelar la cesta ticket en efectivo. O sea, ya no es la cesta ticket con la tiquera de Sodexo, sino que la vamos a hacer en efectivo. Hay otros beneficios que pudiéramos acordar. Entonces allí cuadramos con el sindicato en revisar otras cosas. Decíamos, ¿cómo trabajamos el presupuesto para el próximo año? ¿Qué pudiéramos alcanzar Y yo creo que eso también tiene su valor. Nosotros ahorita quizás no vamos a atender a toda la población, la masa de trabajadores, pero es un beneficio para una porción de trabajadores importantes de la gobernación. Decíamos, por ejemplo, la guardería. La vamos a inaugurar ahorita en el mes de septiembre. Pero la idea es que los trabajadores de la torre tengan, los que tengan niños menores de 5 años, tengan de manera gratuita el servicio que en otra parte vaya usted a pagar una guardería. Quizás algunos no utilizan el gimnasio, pero ese gimnasio no existe en ninguna gobernación del país, en ninguna. Pero además del gimnasio está el servicio médico. También tenemos nosotros allí en la torre de la gobernación, además del servicio médico, el servicio odontológico. Le decía yo a las organizaciones sindicales, estamos conscientes que el servicio Ciantel, el servicio médico, y me lo decía la propia doctora, es insuficiente. Cuando hicimos la estimación para poder abordar la cobertura en una situación de emergencia de un trabajador, los 20.000 que estamos reconociendo, eso es un examen de laboratorio hoy día. Y acordamos, bueno, ¿cómo hacemos para el año que viene? El año que viene pudiéramos nosotros, le decía yo, no eliminemos el servicio médico. Vamos a aumentarlo de 20 a 40 hasta diciembre. O sea, lo que tenemos hoy a 20, vamos a llevarlo a 40, pues. O sea, si usted tiene una emergencia, la cobertura ahora será de 40 hasta diciembre. Me planteaba el sindicato que evaluáramos la posibilidad de un HCM. Pero un HCM asumida trabajador, gobierno. Yo les planteaba, hagamos una cosa. Claro, eso hay que evaluarlo, porque hay que ver los costos hoy de un HCM. Me decía Julio, ¿y por qué la gobernación no aporta el 70 y nosotros el 30? Eso es materia de valoración. ¿Dónde lo vamos a valorar? En una mesa. En una mesa que ahora incorpore no solamente al representante del trabajador, incorpore al presupuesto. Porque como están pendientes los contratos colectivos, la idea es que tengamos como punto de partida en un contrato colectivo. ¿Cuál es el punto de partida en un contrato colectivo? El punto de partida son las condiciones actuales con las incidencias de las decisiones del Ejecutivo Nacional hoy. Esas aspiraciones de las organizaciones sindicales tenemos que reflejarlas en la realidad financiera y presupuestaria de la gobernación. Dos beneficios que pudiéramos incorporar más otros el próximo año. HCM, sin que ello implique desaparecer el servicio médico Ciantel, fortalecerlo. Y entonces agarrar el servicio médico de repente y fortalecer, ampliar la cobertura, por decir algo, en atención directa, materia de odontología, laboratorio. Nosotros hemos previsto en la gobernación, en los próximos días, también establecer un servicio de fisiatría, también de atención psicológica. Y además de atención psicológica, hemos hablado de la posibilidad de aperturar una peluquería. Pero eso de alguna manera, si lo sabemos habilitar, pudiera constituirse en un beneficio directo al trabajador, pero que a su vez le genera una economía. Y además tomando otras decisiones que también son importantes. Esto, por ejemplo, le decía yo, mira, agarremos buena parte de nuestros trabajadores. Las personas, por ejemplo, en condición especial, una persona de más de 65 años que tiene determinada patología, porque tiene tal cosa, por Dios,
nos interesa que esa persona esté todos los días en la gobernación. Una persona con una discapacidad, no podemos flexibilizar eso, sin que eso implique que si usted se quede en su casa le vamos a descontar la cesta ticket. La cesta ticket, el descuento de la cesta ticket en tiempos de crisis como esta, debe ser la excepción, no puede ser la regla. Entonces yo decía que algunas medidas ahorita, que ese pote debemos construirlo, fíjense bien, de eso que yo les explicaba, nosotros recibimos ahora el segundo trimestre de excedentes fiscales. Aquí está, a nosotros nos corresponden 2.763 millones de bolívares. Todas nuestras partidas en el presupuesto son deficitarias. O sea, el déficit en materia de utilidades aguinaldos, que si vacaciones, cada vez que se recibe un recurso, tú sabes, le vas aportando cierto recurso para ir, a su vez, bueno, disminuyendo el déficit, para ir cumpliendo con lo que dependemos del gobierno nacional. Lo que pasa es que cuando el gobierno nacional nos manda los recursos, han pasado 3 meses y ya no son los mismos, esa es la verdad. Ahora llegaron 2.763, tenemos que de esos 2.763, el 1.5% por ley le corresponde al Consejo Legislativo, creo que son 41 millones. Y por supuesto a la Contraloría le damos un recurso similar, aunque no es de ley, pero también tiene sus trabajadores. Y de allí comenzamos a hacer una distribución de ese recurso. Solo para gasto de personal, fíjense, solo 3 conceptos. Ajuste de salario mínimo de 11 a 15.000. Bueno, eso representa 886.000 millones de bolívares y todavía falta la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre. Otra, la cesta ticket, que la llevamos recientemente a 13, con este recurso la vamos a llevar a 18.585 la cesta ticket. O sea, ajustamos salario mínimo, ajustamos cesta ticket 18.585, pero eso representa de ese crédito 930 millones de bolívares. Ahí está cubierta la cesta ticket hasta diciembre. Queríamos y logramos allí con los señores del sindicato, y está también el retroactivo de la cesta ticket. O sea, vamos a pagar, la actualizamos y pagamos también el retroactivo, de tal manera que los meses que no se cumplió se van a cancelar, espero que el viernes. Y íbamos a cancelar el 30% de los aguinaldos, y me dijo Wilfredo, Henry, para los trabajadores va a ser más beneficioso si le pagas un retroactivo del salario mínimo y una parte de ese retroactivo de cesta ticket. Después la fórmula de Eric Valles, Eric dice, en vez de ajustar o pagar retroactivo salario mínimo, paguemos retroactivo cesta ticket, que no tiene descuentos, que es más, que lo podemos pagar completo y la gente va a tener mayor liquidez. Lo que se busca también es que haya liquidez temprana. Claro, y es lineal, que es otra cosa. Si tú haces salario mínimo, es un sector. Pero si es cesta ticket, lo recibe todo el mundo, y eso le da cierta posibilidad al trabajador. Si recibe, primero lo actualiza y segundo le pagas el retroactivo, tiene algo. Yo no voy a decir que es una cosa del otro mundo, pero tiene algo con la debida antelación. Después tenemos el pago de la deuda con los docentes. Fíjense que estamos pagando una sola deuda. Esto es 2015. Esas son deudas de incidencias. Y acordamos con los muchachos del sindicato que con el nuevo crédito que deberíamos recibir en unos 60 días, abordar como prioridad 1, 50% de los aguinaldos. Prioridad 2, insuficiencias salariales. Cuando digo insuficiencias, eso que decía ahorita, tenemos hasta el 15 de noviembre. Tenemos que completar lo que hace falta de los 15 días de noviembre y de diciembre. Y la prioridad 3 sería el retroactivo del salario mínimo. La idea es que por lo menos podamos ir ajustando en lo posible las áreas prioritarias que hemos determinado. ¿Cuál es la prioridad 1 para nosotros y para ustedes? Salario. ¿Cuál es la prioridad 2? Creo yo, cesta ticket. ¿Cuál es la prioridad 3? Los aguinaldos. ¿Y cuál es la prioridad 4? Las vacaciones. Ustedes fíjense, asignación 1.5%, Consejo Legislativo 41%. La asignación a la Contraloría, el gasto de personal, el que vimos ahorita, representa el 69.52%. Este gasto que yo les decía ahora, este es
el gasto, los alimentos, la cuestión de hidrolara, el gasto de medicamentos, reparación de los equipos del hospital, esto representa el 14%. Y el gasto de inversión, fíjense ustedes que esto es lo que se plantea para el próximo año. Yo quiero expresarles una vez más, a ustedes como mi familia, porque nosotros somos una familia y yo valoro y reconozco el esfuerzo y el compromiso de todos los que estamos aquí. No es fácil asumir, de verdad, un compromiso en lo público o en lo privado con los escasos recursos que en materia salarial nosotros percibimos. Créanme que si por mí fuera, imagínense ustedes, nosotros estaríamos en condiciones muy superiores a las que estamos. Pero creo que en esto también debemos acordarnos. Aquí yo no veo a los sindicatos, más allá de sus propios, de la representación que ellos tienen de los intereses de los trabajadores, más allá de eso creo que nosotros tenemos más coincidencias que diferencias. El gobernador del estado y el presidente del Consejo Legislativo se han reunido N cantidad de veces sin poner ningún tipo de condición. Nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, nos reconocemos a usted como garante de la hacienda pública del Estado, así como usted en su intervención ha reconocido la potestad de lo que ha asumido el Consejo Legislativo en el marco de contribuir a la paz y la tranquilidad de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la gobernación del Estado. No le hemos colocado ningún obstáculo para que podamos reunir y fíjese que en el marco de esta reunión ha salido la propuesta seria y responsable de que se incorpore el Sindicato de Educación el día jueves para que en el marco de la problemática que ellos tienen, la de Fundescolar, pueda salir una solución al respecto. Por lo que nosotros creemos fehacientemente en el diálogo sincero, honesto, en el marco de contribuir al desarrollo laboral de todo el personal de la gobernación del Estado. Y es por eso que nosotros hemos sido muy claros en estos dos decretos que han llegado, ¿no? El decreto de los 1.800 que usted mencionó y este decreto ahora de 2.700 millones orientados justamente a ir avanzando en la solución de los problemas contractuales que tienen que ver con la nómina central de la gobernación del Estado. Por parte de nosotros seguiremos atendiendo acá las denuncias, las propuestas hechas por los sindicatos en el marco del pueblo legislador. No tenemos ningún tipo de inconveniente de eso. Fíjese que nosotros, indistintamente de los colores políticos que hay en el Consejo Legislativo, que está Avanzada Progresista, está Acción Democrática, está COPE y está el Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos llegado a concertaciones tan importantes que hoy por hoy tenemos garantizado al 31 de diciembre lo concerniente a ticket alimentación, salario mínimo, bono vacacional, entre otras reivindicaciones contractuales. Sin ningún tipo de mezquindad, pues siempre en función del beneficio de los trabajadores. En este sentido le ratifico, bueno, vamos a recibir en el día de hoy, inmediatamente voy a mandar, sin habérsele dado entrada formal mañana en la plenaria, a la Comisión Técnica Permanente, fíjense el presupuesto para que comiencen desde ahorita a trabajar en esto, ¿ok? Si no hay ningún tipo de inconveniente en los soportes que debe llevar cada solicitud que usted me está entregando en la mañana de hoy, deberíamos estar en condiciones, por un lado, de convocar una extraordinaria para el día miércoles y el día jueves terminaríamos nosotros de estar aprobando esto de manera que usted tenga la posibilidad de estar cancelando esto el próximo día. Esto se ratifica una vez más que el Consejo Legislativo no es un obstáculo ni una traba para el desenvolvimiento administrativo del Ejecutivo Regional, y esto quiero dejarlo sentado a través de las cámaras y los medios de comunicación. Con esto estamos ratificando una vez más que estamos trabajando en pro del beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras dependientes de la nómina central del Ejecutivo Regional y en el marco de la paz y la tranquilidad del pueblo de Estado Lara. Está bien. Pues que hay que destacar aquí de esta reunión, que a mí me parece fue una reunión bien, además de cordial y respetuosa, como siempre, en esto de cooperación entre los poderes.
Nadie desconoce la realidad socioeconómica de los trabajadores, nadie lo desconoce, y menos nosotros. Ahora, nosotros hemos hecho reuniones con los sindicatos. Esta semana vamos a incorporar a 2 representantes del Sindicato de Educación. Yo hablaba allí de la racionalidad administrativa, un poco el sustento, el fundamento financiero y presupuestario que hay que darle a todo esto para poder abordar un poco la situación, la condición de cada trabajador y hacerlo de manera ponderada. Decíamos ahora, cuando presentamos todos los créditos, en la distribución de este crédito de los excedentes fiscales del segundo trimestre del año, hicimos allí una priorización y hemos priorizado para el tercer crédito. ¿Cuál es la prioridad? Estamos llevando, fíjense, el Cesta Ticket a 18.000. Pero lo vamos a cancelar con el retroactivo, todo el retroactivo del Cesta Ticket de 18.000. Estamos ajustando el salario, según el decreto presidencial, lo estamos ajustando a los 15.000 y pico el salario mínimo. Y también estamos pagando parte del retroactivo del salario mínimo. Y así como el salario mínimo, como el Cesta Ticket, también estamos incluyendo allí algunos gastos, deudas con los educadores, gastos de funcionamiento, problemas con la cuestión de recursos para las medicinas, para la comida de las policías, de los hospitalizados, etcétera. Para el próximo crédito, le decía yo a los trabajadores, vamos a trabajar fundamentalmente en la prioridad de los recursos que siguen, las insuficiencias del presupuesto para poder abordar otra vez salario mínimo y Cesta Ticket, y vamos también a trabajar todo lo que tiene que ver con los aguinaldos y otras deudas que están pendientes con los trabajadores. Lo que estamos trabajando aquí o lo que estamos presentando ha sido producto, bueno, de los acuerdos a los que hemos llegado con los trabajadores. Yo les aseguro, miren, que la forma como la metodología que nosotros implementamos en esto, para poder abordar la cancelación a los trabajadores de acuerdo a los emolumentos que nosotros recibimos, de alguna manera tiene un resultado positivo. Lo hacemos primero por la vía de la consulta, la reunión con los sindicatos, después las conversaciones con el Consejo Legislativo, de manera que lo que se busca con esto es beneficiar fundamentalmente a la clase trabajadora que ve depreciado su salario y que ese salario depreciado sin duda alguna tiene una incidencia negativa en la calidad de vida del trabajador. Solo Polilara contará con un aporte de 200 millones de bolívares como parte de las mejoras salariales para los trabajadores de la gobernación. Se trata de una iniciativa del gobernador progresista Henry Falcón, quien aprobó los recursos para la nivelación de salarios de los funcionarios policiales, héroes de azul dedicados a proteger a los ciudadanos. En el caso de los funcionarios policiales, donde por supuesto hay una jerarquía, hay un tabulador, y que nivelar a 15.000 bolívares todos estos policías, porque de alguna manera genera incomodidad, porque lo lógico es que tengan un tabulador. Que me permito explicarles cómo está discriminado, comenzando por supuesto con el oficial, que es el primer rango en 15.100 bolívares como sueldo base. Luego el oficial agregado en 16.462, el oficial jefe en 17.912, el supervisor pasa a 19.362, el supervisor jefe a 22.262, el comisionado a 24.024, el comisionado agregado a 25.986 y el comisionado jefe a 28.048. Esto es sueldo base. A esto uno le tiene que aplicar, por supuesto, las primas correspondientes que van casadas al salario y que tienen incidencia, por supuesto, en vacaciones y aguinaldo. O sea, que este es el salario base, de aquí se parte, pero también hay que tomar en cuenta el conjunto de primas. Estuvimos hablando de que esto se aplica a partir del de este mes de agosto. Aquí está el punto de cuenta aprobado por el ciudadano gobernador. El próximo 15 de agosto estamos cancelando el bono prometido a los funcionarios policiales de 15.000 bolívares para cada funcionario, un bono lineal para los funcionarios operativos, producto también en el marco del Día del Policía. Tenemos los recursos garantizados de las vacaciones con el salario nuevo a los policías a partir del mes de agosto. Se nivela el tabulador, se cancelan las vacaciones con su salario nuevo. El gobierno nacional está en deuda con las policías estatales porque todavía no ha actualizado lo que tiene que ver con estos tabuladores.
nosotros hemos mandado múltiples comunicaciones para que nos informen, bueno, cómo nos vamos a regir en el tema de los aumentos de los policías. Y se nos informó vía verbal, porque no hay comunicación de que nosotros utilizáramos el tabulador que tiene la Policía Nacional. Y es uno de los nosotros que estamos agarrando el tabulador de la Policía Nacional, es decir, nos estamos igualando en uno de los tabuladores, con este caso la Policía Nacional Bolivariana. Es importante comunicarles esto, que los funcionarios policiales lo sepan y que a partir de agosto gozarán con este tabulador que será publicado también en las redes. En el caso de la salud, a pesar de los trámites burocráticos y deudas por parte del gobierno nacional, la gobernación del estado Lara saldará los pendientes laborales a los trabajadores del sector salud gracias a un crédito adicional solicitado por el Ejecutivo Regional. En cuanto a las fallas que hubo, el retraso que hubo en el pago de la nómina de personal por parte de la Dirección Regional Sectorial de Salud, ya nosotros hemos aclarado en otras oportunidades y hoy venimos a ratificar indudablemente que es un problema de pasos burocráticos. Para el año 2016 el Ministerio implementó una nueva forma de pago que era a través de maquetas, que llaman ellos allá, o sea, la planificación, la estructuración desde el punto de vista de la computación, del tecnicismo, de todos los ítems que se debe pagar a cada uno de los trabajadores. Estas maquetas, por supuesto, siguen una serie de pasos. Se arma en la Dirección Regional de Salud, se hace la mega nómina, posteriormente se pasa a unidades de revisión, a la elaboración de la maqueta, a la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional de Salud. Después que ha cumplido esos pasos, todos esos lapsos, se envía a la Oficina Nacional de Presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto la aprueba, hace las modificaciones en un momento determinado, las correcciones que se van a hacer, se realizan las correcciones y se devuelve al Ministerio del Poder Popular para la Salud, la cual definitivamente nos las envía a nosotros para chequear y enviarse entonces a la Oficina del Tesoro, y la Oficina del Tesoro la manda a Tesorería y Tesorería hace la cancelación de los sueldos. En fin, tenemos y reconocemos en un momento determinado que puede haber existido alguna falla por parte de la Dirección Regional de Salud, en su parte de recursos humanos, la elaboración de todas las nóminas y todas esas correcciones, las cuales indudablemente se hacen a lo que se detecta la falla, se hace y puede haber habido el retraso. Pero ya ustedes vieron todos los pasos que uno tiene que dar para la elaboración de la nómina. El resto es la planificación que tiene Caracas. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que planifica el Ministerio, a lo que está establecido por la UNAPRE, a lo que está establecido por la Contraloría, por el Tesoro Nacional, etcétera. Nosotros debemos que cumplir con todas las especificaciones que ellos nos dan en un momento determinado para nosotros poder hacer efectivas las nóminas. También serán inauguradas próximamente obras importantes que mejorarán la calidad de vida de los pacientes, con la unidad de diálisis y la unidad de medicina nuclear del Hospital Central Antonio María Pineda. La Gobernación del Estado ha realizado durante estos últimos años una labor muy positiva en relación a obras tan criticado en un momento determinado, obras en beneficio de la infraestructura del Hospital Central Antonio María Pineda y de todas las regiones del estado Lara, de los 9 municipios que constituyen el estado Lara. Estamos ahorita por inaugurar, si Dios quiere, este mes, la unidad de diálisis, que va a contar con 18 riñones artificiales, va a estar situada en 4º piso y va a dar cobertura a una patología muy frecuente en el estado Lara, como son los pacientes con insuficiencia renal o, como llamamos nosotros, pues, nefropatía. Igualmente estamos próximos ya a la culminación de la unidad de medicina nuclear
que estamos esperando solamente la colocación de algunos aires acondicionados a fin de darle la inauguración. Acuérdense que cuenta con el CityPet, el ciclotrón, que ya se encuentran guardados aquí en el país y que solamente lo que nos queda pues, es la colocación dentro de la infraestructura de nuestro estado, del edificio en cuestión para ponerlo en funcionamiento. Entonces, eso aparte de todo lo inaugurado por el ciudadano gobernador durante todos estos años, como son la consulta de urología, banco de sangre, la remodelación de la emergencia ginecostétrica, la fachada del hospital, laboratorio, la capilla, los quirófanos, el área de recuperación, servicio de dermatología, sala de parto, todo con un monto total de 50.833.663 bolívares de inversión en beneficio de la salud del Estado.